Listo. Muy buenas tardes, mis estimadas. ¿Cómo están? Buenas noches. Me presento. Mi nombre es Flor María Quinata. Soy la trabajadora social. El día de hoy vamos a tratar el taller número 2, que es sobre la violencia. Agradezco a todas ustedes que se hayan tomado el tiempo para asistir a esta charla, ¿sí? Vamos a ver nuestra diapositiva, ¿sí? ¿Sí la pueden ver? Sí, licenciada. ¿Sí? Listo. Sí, bueno. Ok. Sí, ahí estamos mirándole, gracias. El día de hoy vamos a aprender qué es o qué significa la violencia, ¿sí? Vamos a tratar de comprender cuál es la diferencia o aprender qué es un violentador y quién es el violentado, ¿sí? Vamos a ver cuál es su significado, ¿de acuerdo? Vamos a recordar en primera instancia las normas que nosotras mismos establecimos la vez pasada con mis otras compañeras, ¿sí? Me gustaría que cada una de ustedes recuerde cuáles fueron las normas que establecimos, ¿sí? Podemos comenzar con Consuelo. Las normas que establecimos. Sí, una sola puedes nombrar, puedes A visualizar. ver, era que todo lo que se diga en el taller se va a quedar en el taller, que vamos a respetar también la opinión de los demás. Perfecto, sí. Es la confidencialidad que habíamos establecido. ¿Quién más me ayuda? Janely. Levantar la mano para participar. Perfecto, sí. Mercedes. ¿Está? Estefanía, ¿puede recordar? Claro, es respetar la opinión de todos. Ya, perfecto, sí. Esas fueron nuestras normas de conducta. Recordemos que las normas de conducta nos permite mantener una buena relación entre ustedes y nosotros, ¿sí? Licenciada, falto yo. Carmen era la que no me escuchaba porque estaba silenciado el micrófono, pero era preguntar todo lo que tengamos que preguntar y no quedarnos con ninguna duda. Perfecto, Carmen. Te agradezco mucho la opinión. Listo. Les decía, bueno, que esas normas son las que nos permiten mantener una buena relación de respeto y cordialidad entre ustedes y nosotras y ayudarnos mutuamente, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. ¿Saben qué significa violencia? ¿Alguien me puede decir que en su concepto, qué entiende por violencia? Puede ser un maltrato. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Puede ser cuando otra persona nos hace sentir feo o inferiores. Sí, perfecto, sí. La violencia significa el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente cuando alguien trata de dominarte o imponer algo, ¿sí? Pueden ser, la violencia tiene varias aristas como la violencia física, la violencia verbal, va a depender también quién recibe ese tipo de violencia, ¿sí? Porque también nuestros niños reciben violencia en el colegio, violencia en la casa, ¿sí? Y nosotras también como mujeres podemos recibir violencia en nuestro entorno laboral, ¿sí? La competencia entre hombres y mujeres es súper desigual, ¿sí? Y eso también es un tipo de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Recuerden que la violencia es todo lo que otra persona quiera forzar en ustedes o quiera minimizarlas a ustedes, ¿sí? Eso es la violencia, ¿de acuerdo? Ok. Listo. Me gustaría que veamos un video
¿sí? Es un video cortito. Vamos a reflexionar y cada una me va a ir diciendo lo que le pregunte, ¿de acuerdo? Déjenme... compartir. ¿Sí ven el video? Sí. ¿Sí escuchan? No escucho yo. Licenciada, yo no escucho, no se escucha bien. No, yo no estoy escuchando, yo tampoco. Sí, no se escucha. No es- No. A ver, les voy a enviar el enlace, ¿sí? Para que en el chat, para que puedan descargarlo y puedan verlo, ¿sí? Les acabé de enviar. A ver. No me llega todavía a mí. En el chat del Teams. Ujú. Ah, de Teams. Sí, de Teams. Al lado de la manita dice mostrar conversación. Ok. Ya quiero que observen el video. Lupe, si en lugar de irte de parranda todos los días te pusieras a trabajar, no tendríamos problemas de dinero. Mira, tita, lo que pasa es que me tienes envidia, porque yo sí me divierto. ¿Qué? Lo que pasa es que te has vuelto un irresponsable y un bueno para nada. Ay, mira, tita, yo no estoy para escuchar todo esto. ¿Qué? Mejor me voy. Ay, pero, Lupe. ¡Ay! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Ay! Chale, Tony, ¿y de veras no te dijeron nada porque reprobaste matemáticas? Ay, no, pelón, ni siquiera se enteraron. ¿Y la boleta? ¿No se la enseñaste? Yo se la dejé donde todos la pudieran ver. Si ellos no quisieron verla, pues ya no es mi culpa. ¡Qué envidia! Nah, que a mí sí que me castigó mi mamá. Acá ni cuenta se dan de lo que hacemos Rosita y yo. Y eso está bien padre, porque podemos hacer de todo, pelón. Ay, sí, y me vas a decir que también te dejan jugar fútbol aquí adentro. No sé, eso no lo he hecho. Pero podemos probar, pelón. No, Tony, se me hace que mejor no. Pues, ¿sabes qué? Se me hace que mejor, sí. Vamos, te reto. Así con que esas tenemos. Pues ahora vas a ver. ¡Toma, pelón! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pásamela, pelón! ¡Pásamela! ¡Ahí te va! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me dejes! ¡Ya ves que le voy a parar! ¡Toma, pelón! ¡Ay! ¡Ay, pelón! ¡Ay, ay! ¡Ay, bueno, pelón! ¡Ya vas a ver! De seguir así pronto no vamos a tener ni para la comida. ¡Así! ¡Pues ahorita vas a ver! Lupe sigue de borracho. Ay, anoche llegó tardísimo. Me preocupa porque los niños ya se dieron cuenta. ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Es la boleta de Tony. Si nunca había ido tan mal en la escuela y... Hola, mami. ¿Qué? Oye, te quería contar que un niño de mi salón me invitó
su cumpleaños y estaba pensando Oye, que tal vez... Rosita, por favor, sí, ¿podríamos hablar luego? Pero es que la fiesta es hoy. ¡Ay, Tony! ¡Vete a jugar a otro lado, chamaco escandaloso! ¡Uy! Y luego tengo que hablar contigo, ¿eh? Mami. ¿Qué? Ay, que te estaba diciendo si puedo comprar un regalo. No podemos comprar nada. ¿Escuchaste? Ey, ¿sabes qué? Mejor fuera de mi cocina. Pero mamá, ¿No me escuchaste? ¡Fuera de mi cocina! Dame un segundo en paz, Rosita. Sí, mami. ¡Fuera! Perdón. ¡Fuera! Sí. ¡Uy! Y además se me está quemando la comida. ¡Uy! Todo por culpa de estos niños. ¡Uy! ¡Ay! No puede ser posible. No sé qué le hice a mi mamá, pero mejor en lo que se calma voy a hacer mi tarea. Ay, qué desorden se tienen estos, qué bárbaro. ¡Ay, a pelón! ¡Pásame la pelota! ¡Ahí te va! ¡Atrápalo! ¡Tony! ¡Me golpeaste! ¡Fíjate! ¡Ay, pelón! ¡Fallaste! ¡Le diste la nerca a mi hermana! ¡Ah, no! ¡Pues ahorita vas a ver! Yo no soy ninguna nerd. ¿Qué se traen? Oye, Tony, déjenme en paz. No estén jugando aquí. Oye, pelón, ensuciaste mi tarea. Váyanse a jugar a otro lado, ya. Es más, nos vamos a quedar a jugar aquí. Mejor vayámonos al parque a jugar. ¿Sale, Tony? Sí, mejor váyanse a donde no molesten. Tú no eres mi mamá y no me puedes dar órdenes. Pues yo no soy tu mamá, pero soy mayor que tú y me debes obedecer, ¿eh? Yo ya no me siento a gusto aquí. Mejor no, vámonos, Tony. Espérate, pelón. A ver. Quiero ver que me obligues a hacerlo, niño nerd. Pues me canso que te obligo, niño bruto. ¡Ven aquí! ¡Vas a ver! ¡Ay! ¡Mi pelo! ¡Ay, pero qué está pasando aquí! Ya me voy. ¡Ay, ¡Suéltense! ¡Ay, que se suelten! ¡Les estoy diciendo! ¡Ay, me tienen harta! Solo entienden como los burros que son. ¡Ay, solo a golpes quieren entender! Esto quería, ¿no? ¡Váyanse inmediatamente a su cuarto! ¡No los quiero ver aquí! ¡Váyanse! Ay, ¿pero qué hice? ¡Ay! No es posible. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, es que... Tita, no puedes pegarles a tus hijos. Eso es violencia. Es que me sacaron de mis casillas y nunca antes les había pegado. Pues esperemos que nunca vuelva a pasar de nuevo. Siento que todo se está poniendo peor y no encuentro la salida a tantos problemas. Mira, hija, situaciones así, todos vivimos alguna vez en la vida. Y ante eso, solo nos queda creer o reventar. ¿Cómo es eso? Puedes creer que las cosas van a mejorar y ponerte a trabajar para que así sea. O puedes reventar como revienta un caballo cansado. Ay, no, pero yo no quiero reventar. Quiero que esto cambie para bien. Entonces, arriba está ánimo y ve a platicar con tus hijos. Está bien, eso voy a hacer. Y también les voy a dedicar más tiempo. Muy bien, hija. Y recuerda que no estás sola. Es más, te voy a acompañar. ¿En serio? Sí. Ay, gracias, mamá. Listo. Terminamos de ver el video, ¿sí? Me gustaría que me comenten qué observaron. Primero quiero que me digan en la pareja qué observaron que causara de la madre hacia sus hijos. Yo creo que ¿Sí me escuchan? puedo Merced. seguir, licenciada. Carmen, perdón. Sí, en la pareja yo creo que la mamá se desquició con los hijos, pero por su esposo, por el tema económico. Listo. Consuelo, ¿usted qué opina? Creo que justamente lo que dijo nuestra compañera Carmen, que se veía mucha carga de estrés, de mucha tensión
por todo el entorno primero económico y claro, eso repercutió en los hijos, tal vez tener unas malas notas, la hija queriendo que le pongan atención y la mamá muy cargada de todo lo que estaba pasando alrededor y reaccionaba mal. Y creo que sí, eso me identifico también con esa mamita. Ya, perfecto. Janet, ¿usted qué considera que el detonante para que los niños se hayan golpeado? ¿Qué considera usted? Bueno, lo que yo pude presenciar en el video es la falta de atención de los padres a ellos y como ya ellos prácticamente no se sintieron solos, entonces ellos dejaron hicieron todo lo que quisieron porque sintieron en un momento que ya les daba igual lo que los papás opinaran de ellos porque no le tenían en cuenta, no les ponen atención, entonces ellos comenzaron a hacer sus cosas, sus malcriadezas, su falta de estudio. Entonces yo creo que lo importante fue ahí que no tuvieron la atención suficiente de los padres. Ya, perfecto. Janet, dígame usted, ¿cuál considera que fue el detonante para que la madre reaccionara a golpes con sus hijos? Bueno, el detonante creo que fue ya ver las travesuras de ellos y la desesperación, las malas notas de los hijos. Entonces ella ya creo que se agobió de tanto problema y ver que sus hijos estaban con malas calificaciones y con sus malas conductas. Entonces creo que eso fue el detonante para sentirse que estaba ella, aparte de tener problemas con su esposo, también con los hijos. Perfecto. Estefanía, dígame usted, ¿qué considera que fue el detonante para que los hermanos se agredan? Pienso que la falta de atención hacia los padres, el no tener una conducta adecuada, o sea, que los padres no les dan atención, no les proporcionan la debida atención y, o sea, los dejan solos prácticamente. Perfecto. Les voy a proyectar sus comentarios, ¿sí?, sobre el videito que vimos. ¿Sí lo pueden ver? No todavía. Ok, ahora sí. Ya, listo, perfecto. Vemos que en la pareja afectó el tema de la economía y el estrés que recibía la madre, ¿sí? En los niños, la falta de control de los padres, la falta de atención, pues provoca que los niños pierdan el control y exploren y hagan lo que ellos creen que está bien, ¿sí? Porque ellos no saben que están actuando mal, sino ellos creen que como nadie les controla, están haciendo bien, ¿sí? Eso también detona la desesperación por las malas notas de su hijo, la falta de atención hacia su hija, la agresión entre los hermanos. Todo esto tiene un nombre y se llama cadena de violencia, ¿sí? Es importante que nosotras empecemos a identificar cuáles son los detonantes, ¿sí?, que provocan en mi hogar, en mi sitio de trabajo, donde ustedes estén, cuál es el detonante que provoca una cadena de violencia, ¿sí? La intención de la cadena de violencia comienza cuando una persona agrede a otra o la lastima, ¿sí?, en varios entornos de la sociedad. Lamentablemente vivimos en una sociedad machista, ¿sí?, que por lo general el hombre tiene la razón y la mujer no. Esta ha sido una lucha bien dura, sobre todo para las mujeres, para posicionarse en un puesto político, para posicionarse en un puesto gerencial, ¿sí? Tenemos mujeres que han pasado su proceso de lucha. En nuestras casas, en la cotidianidad de nuestra vida, con nuestros hijos, es importante que nosotros les hagamos entender cuáles son las cadenas cuál es el detonante de la cadena de violencia, ¿sí?
también debemos educarnos, reeducarnos nosotros, ¿sí? Y a nuestros hijos. Yo tengo un niño y una niña, ¿sí? Y por ende a las niñas clásicamente se les manda a ayudar en la cocina y al niño no. ¿Por qué creen ustedes? Yo, de mi experiencia, Dígame. no levanté la mano, primero me disculpo, licenciada. Le decía que yo o sea, de la experiencia de lo que he vivido con mi novio, creo que eso es lo que un poco entendiendo la teoría me está pasando, porque él cuando vivía en la casa con su mamá hacía todo. Entonces él espera que yo igual cocine, que lave, que planche, pero yo también trabajo. Y, y creo que es porque en su casa no le enseñaron y su mamá siempre le dijo que las mujeres tenían que hacer eso. Y es por eso que creo que hoy yo tengo bastantes problemas con él. Sí, perfecto, sí. Esa es la situación que nosotras como mujeres, como madres, estamos en la obligación de cambiarles de ese chip a nuestros hijos, ¿sí? Porque nuestros hijos, gracias al Creador, tienen dos manitos, tienen su cabecita, ¿sí? Tienen inteligencia, saben pensar, saben desarrollar, pueden caminar, no tienen ninguna discapacidad, ninguna deficiencia. Y si yo como madre discrimino desde pequeño a la niña los juguetes de mujer y al niño los juguetes de hombre, a la niña ayudar en la cocina y al niño no, yo como mujer estoy contribuyendo a una cadena de violencia a futuro, ¿sí? Yo ahorita puedo decir que no estoy haciendo nada malo, pero no estoy pensando a futuro que ese niño va a crecer, va a ser un hombre, va a tener una novia, como nuestra compañera Carmen, ¿sí? Y él va a querer que ella le sirva, sin considerar que Carmen trabaja, estudia, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo, tanto hombres como mujeres podemos hacer las mismas actividades, salvo que tuviera que hacer algo de fuerza, porque por lo general, indudablemente los hombres, el Creador lo hizo a los hombres más fuertes en aspecto de manipular cosas duras que a las mujeres. Las mujeres somos más dóciles, más complicadas en abrir un frasco, ¿sí? Esas son las diferencias que tenemos, pero no tenemos ninguna diferencia intelectual, ninguna diferencia física que nos impida hacer las cosas, ¿sí? Es por ello que nosotros debemos mantener la importancia, primero de valorarnos nosotras como mujeres, de educar a nuestros hijos para prevenir cualquier tipo de violencia, ¿sí? Hoy en día la violencia se da en muchos ámbitos, en muchos espacios. Hay violencia hacia niños, mujeres. Este taller se trata principalmente la violencia hacia la mujer, porque estamos aquí todas nosotras para ayudarnos, para apoyarnos, para identificar, ¿sí? Como les decía, es de suma importancia que nosotros podamos identificar cuál es el detonante de nuestra cadena de violencia para prevenir, ¿sí? Para tomar otra actitud, para educarme, para yo enseñarle a mis hijos qué no debe seguir, ¿sí? Les voy a seguir proyectando la presentación, ¿sí? Quiero que comprendamos que existe, en esta cadena, existe un violentado y un violentador. El violentador es el que recibe todo el tipo de violencia, ¿sí? Puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser un anciano, ¿sí? Que recibe el maltrato, qué sé yo, de su familia, de su entorno social, ¿sí? Y el violentador es aquel que obliga, fuerza a la persona a hacer algo que no quiere. Utiliza los medios de él, son la fuerza, el golpe. Y el golpe no solamente es físico, sino también psicológico, ¿sí? Puede insultarte, puede
una persona que por más mínimo que te diga o trate de disminuirte como persona, está siendo violento contigo, ¿sí? Un amigo que venga y te diga, sabes que por no tener un título todavía no te gradúas, todavía no te puedo ascender, ¿sí? Ese es un tipo de violencia que uno tiene que aprender a identificar y saberlo llevar, ¿sí? Porque tampoco voy a responder violencia con violencia, porque eso genera más violencia, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con los tipos de violencia hacia las mujeres. Elegí hacia las mujeres precisamente porque somos un grupo de mujeres, ¿sí? Donde cada uno de ustedes tuvo la amabilidad de responder en nuestro correo como trabajadoras sociales, nuestra encuesta, ¿sí? Y vamos a ver varios tipos de violencia. Existe la Licenciada, violencia. perdón que le interrumpa, pero es que hay varias Dígame. manitos levantadas de las Perdón. otras compañeras. Mil disculpas, no había visto. A ver, le voy a dar la voz a Janet. Dígame. Sí, es que yo quería, antes usted estaba tomando el tema del machismo que produce violencia. Entonces Sí. yo quería comentarles que al momento que yo vivía solo, mi esposo y yo, nos compartíamos las actividades, pero el rato que llegó mi mamá a la casa fue que ella es una persona a la antigua y que se creyó prácticamente que las mujeres son a la cocina y los hombres al trabajo. Entonces cuando ella llegó, ella me hacía prácticamente, como le digo, quedar mal delante de él, diciéndome que por qué no hago yo esto, por qué no hago lo otro, y prácticamente pues son cosas de mujeres, ¿por qué lo tienes ahí? Manda por aquí. Entonces eso desencadenó que él se comenzara a portar de otra manera y que no ya dejara de ayudarme en el hogar como antes lo hacía. Entonces ella fue prácticamente criada así, al machismo de antes, y la intervención de ella fue que desencadenó lo que ahora estoy pasando. Sí, Janet. Qué bueno que me da su ejemplo, sí. Usted es un claro ejemplo, cada una de ustedes puede evidenciar que en la época de antes se manejaba así y es bien duro sacarles el chiva a los papitos, ¿sí? Y ese fue el detonante para que su esposo se comportara de la manera que se comporta, ¿sí? Ese fue el detonante en la cadena de violencia. Y sería muy importante, mi querida Janet, que usted converse con su madre, ¿sí? De la mejor manera posible, trate de demostrarle qué significa primero la violencia, ¿sí? Y luego de enseñarle, de educarle, porque esto es cuestión de educarse, de ver por qué, para qué, ¿sí? De que tanto hombres como mujeres somos iguales, no somos diferentes. Y tiene que explicarle a su madre, como les decía anteriormente, que los dos tienen un cerebro, los dos tienen manos, los dos tienen pies. A ninguno se le va a caer las manos por lavar un plato, ¿sí? Entonces, sería muy importante que usted converse con su mamita y luego me cuenta cómo le va. Tiene que crear un ambiente bonito, ve algo que a ella le guste, un espacio donde a ella le agrade, ¿sí? Y converse con tranquilidad y me cuenta, ¿sí? Voy a darle el paso a Consuelo. Mi querida Consuelo, dígame su opinión. No le escucho. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Escuchándoles a mis compañeras Carmen y también Janet, cada una viviendo su experiencia desde la parte personal, tanto de Carmen con su novio como
de Janet con su madre y esposo. Digo sí, o sea, lamentablemente creo que Latinoamérica, el Ecuador, no se excluye de ser un país machista por la cultura, por el mismo hecho de tener, de traer una secuela de machismo desde la antigüedad, o sea, desde antes, desde siempre. Aun cuando parecería que estamos en una época renovada, de una nueva era, todavía vemos cómo eso sigue siendo hoy en día con mis compañeras mismos. Yo en mi hogar, gracias a Dios, no sufro de un machismo por parte de mi esposo. Lo mío, en cambio, ha sido más bien hablando de violencia, aunque usted va a topar el tipo de violencias hacia las mujeres. Yo, como les había puesto tanto en mis encuestas, en la entrevista que tuvimos, que yo en cierta forma, por la situación de encierro, de trabajo y todo, yo generé más bien violencia hacia mis hijos. Casi como que me identifico con el video que nos pasó y con los niños y la mamá abrumada y estresada con tantas cosas por un lado y por el otro, entonces más bien lo mío es por otro camino, por otro lado. Claro, sí, yo le entiendo a mi querida Consuelo, pero eso no deja de ser mujer, ¿sí? Usted es una madre, es una mujer y usted identifica, ¿sí? ¿Cuál es su detonante para la violencia hacia sus hijos? ¿Sí? Entonces, es importante que usted, antes de detonar, pueda respirar, contar hasta 10, como decimos muchas personas, y pensarlo antes de actuar, ¿sí? Es muy importante que usted pueda conversar con sus hijos, ¿sí? Tengo entendido que sus hijos ya son un poquito grandecitos. Sería bueno que usted converse con los niños y les explique, ¿sí? Porque los niños son muy inteligentes, ellos hoy en día ya vienen por un poco con chip incorporado, ¿sí? Usted tiene que conversar con ellos y explicarles que usted tiene mucha carga laboral y que usted necesita de la colaboración de los niños, ¿sí? Para que usted pueda tener un poco de tranquilidad y de paz, ¿sí? Yo estoy segura que los niños van a entender muy bien. Haga el ensayo. Yo le recomiendo que haga el ensayo y pues en una próxima reunión podemos comentar cómo les ha ido, si han conversado, qué han hecho, ¿sí? Le puedo dar esa idea para que usted pueda hacerlo en casa, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Sí. De hecho, desde la semana anterior que empezamos los talleres y que fue un punto importante porque creo que la partida de todo es reconocer el problema que uno tiene, los errores y de eso comenzar a dar cambios. Entonces, sí, desde la semana pasada pudimos trabajar ya en un proceso aquí internamente en mi casa. Gracias. Sí, me alegra mucho. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión? Veo a Estefanía. Licenciada, o sea, yo me siento identificada, pero en el lado de mi novio, porque él o sea, tiene unas actitudes machistas y pienso que es también por el lado de los papás, porque no le ayudan, o sea, él no ayuda nada en casa y no le dejan hacer nada. Y asimismo quiere comportarse conmigo, pero de una manera más violenta, más autoritario. Eso prácticamente. Ya. Mi querida Estefanía, afortunadamente ustedes todavía son novios. Cuando usted tiene su novio, su relación de noviazgo, es muy importante que si usted ve ese tipo de comportamientos, o corrige ese comportamiento o usted se aleja, ¿sí?
Usted tiene que pensar en usted y en su futuro. Mañana más tarde usted se casa, esa persona desarrolla más violencia porque usted no sabe cuál es el detonante que el señor tenga. La verdad no le identifiqué esa parte. Lo único que sé es que los padres le acostumbraron a, como es hombre, pues no hace nada, él es autoritario, ¿sí? Sí. Pero ante todo usted y estas personas adultas, puede conversar con él, usted puede decirle lo que usted quiere. Si usted no ve un cambio, no ve resultados, usted debe tomar la decisión porque es su vida a futuro, ¿sí? La única manera de prevenir violencias, lamentablemente hay muchos femicidios, ¿sí? Que esas mujeres en algún momento de su vida pudieron haberse dado cuenta de que están con una persona que es violenta. Y el hecho de no hacer nada a futuro le va a afectar a usted y a sus futuros hijos, ¿sí? Debe pensar mucho en eso, dialogue con él, vea si tiene un buen resultado. Si no tiene un buen resultado, está en usted la decisión. Yo no le puedo decir hágalo, ¿sí? Está en usted la decisión. Usted tiene que tenerse más valor, más amor por sí misma, ¿sí? Le invito a que pues hable, reflexione, ¿sí? Gracias, licenciada. Consuelo, ¿usted levantó nuevamente la manito? No. Listo. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con la presentación. Les decía que vamos a ver el tipo de violencia hacia las mujeres. La primera es la violencia económica, ¿sí? Es la acción que busca la pérdida de recursos económicos. Se puede dar el caso en el que una pareja pelee y discuta y el marido le diga que no le va a dar el dinero para sus hijos, para la casa, ¿sí? Eso es un tipo de violencia económica. Igual se da en el ámbito laboral, cuando a un hombre le pagan un mayor salario que a una mujer y los dos hacen el mismo trabajo, ¿sí? Eso es violencia económica. La violencia laboral dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral. Les pongo un ejemplo, si hay una participación en, digamos, en una licitación para ser un vendedor, participan tanto mujeres como hombres, pero seleccionan solo a los hombres, ¿sí? Ese es también un tipo de violencia laboral que sufrimos las mujeres. La violencia institucional, en cambio, es cuando funcionarios o autoridades dificultan o retrasan e impiden el acceso a una vida pública a una mujer, ¿sí? Se puede dar en el ámbito de la política. En la época antigua, podríamos decir, hay cero participación de mujeres en el ámbito de la política. Hoy en día, pues ya vemos más participación de mujeres en política, ¿sí? La violencia psicológica, en cambio, es cualquier acción que nos degrade a nosotras como personas, ¿sí? O que trate de controlar nuestras decisiones o nuestras acciones, ¿sí? Esa es la violencia psicológica. La violencia simbólica, como les había conversado, o ya conversamos todas, es el machismo, la discriminación o la neutralización del rol de todas las mujeres, ¿sí? La violencia física, pues se sobreentiende que es el daño físico que le afecta a la integridad de la persona. La violencia sexual, pues también es toda acción que viola el derecho y el cuerpo de una mujer, ¿sí? Esos son los tipos de violencia que sufrimos las mujeres.
es importante que nosotros identifiquemos cuál es el tipo de violencia, que aprendamos a ver cuáles son los detonantes para la violencia e irnos formando y capacitando para ver qué podemos hacer, cómo podemos solucionar, incluso cómo pedir ayuda en casos extremos, ¿sí? Tenemos el amparo legal, tenemos aquí en la empresa pues tenemos el área de trabajo social que pueden ustedes contar con nosotros, ¿sí? Nosotros guardamos estricta confidencialidad de cada uno de los casos. Lo importante es que ustedes puedan resolver cada una de ustedes sus problemas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre los tipos de violencia? Veo que Consuelo levantó la mano. No levanté. ¿Ya tienen alguna pregunta? Me gustaría que para finalizar, ¿sí? Vamos a hacer un compromiso, ¿sí? Para nosotras. Compromiso que sea una cadena de valor cuando nosotros identifiquemos que estamos sufriendo de violencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Estefanía, digamos que su novio le está gritando, ¿sí? En ese momento, ¿cuál es el aspecto positivo que yo debo hacer o que yo debo identificar? Identificar en él. No, en usted. En no mí. Bueno, o sea, con él creo que soy muy permisiva a que él diga o haga lo que él quiera, y en este caso yo sería... ¿Qué haría usted para prevenir eso? Para perder eso. Para prevenir. Para prevenir eso. Ponerle un alto, conversar con él y que no vuelva a pasar, pedirle que no lo vuelva a hacer. O sea, ser un poco más fuerte, más dura. Ya, perfecto. Consuelo, usted dígame, ¿cuál sería, o sea, en el momento que usted esté furiosa, cuál sería el pensamiento positivo que le ayude a detenerse? Bueno, primero el buen consejo que me dio hace un momento, el respirar y contar como hasta 10 veces, creo que ese, aunque es una práctica que parecería un poco sencilla, vale la pena hacerlo porque a la final eso sí aquieta el enojo y sí aplaca la ira. El pensamiento que debería hacer es pensar en que nuestros hijos están siguiendo un ejemplo y que no quisiera que ellos repitan ese patrón de conducta que de pronto yo estoy generando. Entonces sería refrenar, pensar primero en que yo no quiero dar un mal ejemplo, refrenar esa actitud y calmar mi ira, mi enojo y respirando y tal vez mostrando o haciendo otra actividad para que yo no genere esas palabras o esa actitud hacia ellos de una forma negativa. Perfecto. Carmen, dígame usted, ¿cuál sería el pensamiento o el detalle importante para que usted pueda prevenir las agresiones de su novio? Yo creo que con todo lo que han comentado mis compañeros Consuelo, Estefanía, Janet y usted, licenciada, lo que me invita a pensar es en cuánto valor yo le estoy dando a mis cosas y a mí misma. Entonces yo creo que el pensamiento positivo sería cada día darle un poco más de valor a las cosas que yo hago y no sentirme mal porque no alcance a hacer todas los quehaceres del hogar cuando tengo otra persona que vive conmigo que me puede ayudar. Entonces yo creo que mi compromiso sería
intentar hablar para pedir ayuda en casa con los quehaceres y como tener esa fuerza o esa fortaleza para enfrentar también eso. Perfecto. Janet, dígame usted, ¿cuál sería su pensamiento positivo cuando su madre interfiera en la relación con su esposo? ¿Cómo resolvería eso? Bueno, yo creo que, como dicen mis compañeras de aquí de la reunión, yo también porque soy muy permisiva con mi mamá porque la dejo intervenir en mi relación y a veces creo que por no faltarle el respeto a ella le doy la razón, pero creo que debo con ella ser más, o sea, hablar con ella y decirle mis verdaderos pensamientos, porque a veces me callo es para no atormentarla ni hacerla sufrir. Entonces yo creo que ella al verme que me quedo callada prácticamente piensa que le estoy dando la razón y le estoy dando permiso para que ella siga interviniendo en mi relación. Entonces creo que esto me da la pauta para ya comenzar a ella a describirle y decirle que verdaderamente necesito de parte de ella y tratar de dejar que no se meta tanto en mi relación de pareja, porque prácticamente todo empezó a raíz de que ella llegó. Perfecto, Janet. María, usted dígame, ¿cuál sería su pensamiento positivo para resolver sus problemas? Buenas noches, licenciada. Bueno, yo lo que haría es tener más amor por mí misma y por mi hijo. Creo que el amor es lo más importante para poder salir de este entorno de violencia. Perfecto, María, me parece muy bien. Listo. Les voy a presentar el cuadrito, ¿sí? ¿Sí lo pueden ver? ¿Pueden visualizar? Sí, licenciada. Listo. Sí, Chicos, este sería nuestro compromiso y nuestra cadena de valor, ¿sí? Vamos a cambiar esa cadena de violencia por una cadena de valor, ¿sí? Vamos a poner un alto, a respirar antes de actuar, ¿sí? A pensar un poco en las cosas de cuánto valor me doy a mí misma, a buscar el diálogo, ¿sí? Y a tener amor propio. Quiero agradecerles a cada una de ustedes. Son unas hermosas mujeres, son mujeres inteligentes. Agradezco mucho la participación de cada una de ustedes y me voy con una frase que me pareció súper importante en este entorno de violencia, ¿sí? La educación es la única vacuna contra la violencia y contra la ignorancia, ¿sí? Eduquémonos, busquemos ayuda, veamos cuáles son las mejores alternativas para solucionar, ¿sí? Nuestro entorno, para solucionar nuestra vida familiar y para evitar la violencia. Busquemos formarnos, ¿sí? Para entender y sobre todo para educar a nuestros hijos, ¿sí? Para prevenir en un futuro violencia hacia una mujer que de pronto vaya a ser nuestra nuera, ¿sí? Es muy importante también velar por el futuro de nuestros hijos y el nuestro propio, porque podemos llegar a una edad donde nuestros hijos también pueden ejercer violencia hacia nosotros. Reflexionemos mucho, les agradezco mucho, chicas, y nos veremos en el próximo taller. Sí, las esperamos. Gracias por su participación. Muchas gracias, licenciada. Gracias.